Tengan ustedes muy buenas tardes. Los saluda desde Dallas, Texas, Manuel Aroni, en el programa 3D, Diálogo Democrático Directo. En esta oportunidad nos acompañan el doctor Walter Chinchay y el comandante de retiro Gregory Paredes, quienes tendrán la oportunidad de hacer su exposición. Asimismo nos acompaña desde la ciudad de New Jersey Arturo Cárdenas, también en la Unión Americana. Una vez dado esto, hacemos una breve introducción de lo que es el programa 3D Diálogo Democrático Directo. 3D Diálogo Democrático Directo se inicia como el resultado del entusiasmo de ciudadanos peruanos que, viviendo fuera del país y conocedores de la necesidad de que el ciudadano peruano, tanto dentro del Perú como fuera de él, pudieran ser empoderados a través de información, generamos este programa al cual lo denominamos 3D Diálogo Democrático Directo. En este programa tenemos una característica, y esa característica es que nos salimos fuera del formato tradicional, del formato del programa político contratado, donde solo se pregunta al entrevistado lo que él previamente acordó que iba a contestar. Lamentablemente nosotros aplicamos acá un poco la técnica que acá en América se practica, en Estados Unidos especial, donde la libertad de expresión nos permite dar opinión libremente, sin mayor restricción. Es más, asumir la responsabilidad por lo que nosotros expresamos o decimos. Una vez dicho esto, tenga usted la bienvenida, doctor Chinchay. Está usted con el uso de la Muchas palabra. gracias. Bien, ante todo, muchas gracias por esta invitación. Quien habla, soy un abogado, un técnico en sesión de retiro de la Marina del Perú con 24 años de servicio. El comandante Paredes también es un oficial en retiro de la Marina del Perú. A ver, nosotros con la propia formación siempre hemos estado alejados del tema político, hasta ahora, porque los militares no son deliberantes. Ya cuando uno pasa al retiro, uno puede, pues, libremente, digamos, formar un portal, o en todo caso recibir las informaciones que uno de fuente abierta recibe, publicadas, qué sé yo. Entonces, pero sin embargo, dada la coyuntura que estamos atravesando, en la cual el Perú se encuentra prácticamente polarizado por dos posiciones. La posición de aquellos que, digamos, no aceptan la candidatura de Keiko Fujimori porque representa la corrupción, y por otro lado, la posición que defiende al profesor Pedro Castillo, ¿no? Y resulta que en base a eso está girando toda la vida política en el Perú. Tan es así que incluso salió un reportaje, Nueva Cepa invade a la Marina y agarra el Perú, en el sentido de que esta nota que ha venido circulando por las redes sociales, la institución naval a través de un almirante habría, repito, ¿no? Tenido relaciones con el señor Rafael López Aliaga con la finalidad de que el personal de la Marina vote a favor del señor y al final de cuentas llegar al poder, sacar al actual comandante general de la Marina y él asumir este cargo. Entonces vemos que este tema es preocupante, ¿no? Porque acá estaría interviniendo personal en actividad. Ahora, por otro lado, quien le habla, igual que el comandante Paredes, yo tengo un portal, el portal Quinto Poder, en la cual recibo la denuncia de todo el personal militar, policial, tanto oficiales como subalternos de las Fuerzas Armadas, en la cual tienen que denunciar de manera clandestina, oculta, temas referentes a actos de corrupción en las Fuerzas Armadas. Es por eso que yo, en mi punto de vista, y quiero ser claro, yo no voy a votar por Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori representa la corrupción en el Perú. Keiko Fujimori, por ejemplo, para aquellos que no conocen, está vendiendo que gracias a la justicia superior, y luego de haber pasado en prisión varios meses, ella ahora está libre. Lo cual es mentira, para que lo puedan entender. ¿Cuál es la situación jurídica de Keiko Fujimori? El juez Richard Concepción Carguancho dispuso 36 meses de prisión preventiva por estar vinculado a una organización criminal. Con el tema de Barata, que había mencionado que le había entregado $1 millón para su campaña política. El juez Concepción Carguancho dispuso 36 meses de prisión preventiva. Hablamos de un juez.
Cuando interpone recurso de apelación, la sala de apelaciones, que son 3 vocales, confirman la prisión preventiva. Estamos hablando ya de 4 órganos jurisdiccionales. Cuando llega a la Corte Suprema en el recurso de nulidad, le varían de 36 meses a 18 meses. Estamos hablando de un juez, 3 vocales, son 4, más 5 de la Corte Suprema, estamos hablando de 5, 8, 9 entes jurisdiccionales que le dijeron a Keiko no. Keiko Fujimori se va al Tribunal Constitucional e interpone una habeas corpus por parte de su hermana, y el Tribunal Constitucional en un voto minoritario de 3 vocales o 3 tribunos frente a 4 tribunos le da la libertad. Entonces, si sumamos, estamos de 9 más 3, 10, 11, 12 contado entre vocales supremos y los 3 tribunos que determinan que Keiko Fujimori sí debería estar en prisión, pero por 4 votos de los miembros del Tribunal Constitucional, ella sale en libertad. Entonces ella no puede decir que tiene un respaldo, puede caer de la justicia. Ella no puede engañar a la gente que prácticamente va a entender que es inocente. Y yo me atrevo a decir como abogado penalista que la suerte de esta candidata a la presidencia de la República prácticamente está echada, en el sentido de que ella va a ser condenada. Entonces, sin embargo, ella engaña, por un lado, que ella es inocente, porque la gente no entiende. Por el lado del profesor Castillo, al profesor Castillo, desde un comienzo de la campaña, se le ha vinculado tener nexos con Sendero Luminoso y asimismo con el Movadef. Nosotros, desde la tribuna y el mismo comandante Paredes, indirectamente, porque no lo conocemos, queremos ser claros, sino a través de unos allegados que nos han pedido que lo apoyemos, le hemos pedido en todo momento que él se sincere si él pertenece o tiene algún vínculo con Sendero Luminoso, si tiene algún vínculo con el Movadef. Y él hace poco acaba ya de manifestar que no tiene ningún vínculo, como tampoco ha rechazado cualquier acercamiento con Venezuela, con Bolivia, a través de Evo Morales, y en fin, ¿no? Entonces, al menos parece que un poco está aclarando la situación. También había detrás de él, había un líder, ¿no? Que fue el creador del partido, que es un tal Vladimir Cerrón. También le hemos pedido que él se aleje, porque este señor, valgan verdades, está atentando con las Fuerzas Armadas del Perú. Prácticamente no la quiere, la rechaza, ha cuestionado, en fin. Entonces, él también ya manifestó de que si en caso llega a la presidencia, quien va a gobernar no va a ser Vladimir Cerrón, sino va a ser él quien va a gobernar. Y se ha desprendido de todas estas personas que lo estaban vinculando. Entonces, bajo ese escenario, nosotros, como le digo, quien habla, el comandante Güey Paredes, indirectamente estamos apoyando, pero insisto, queremos que él se siga sincerando. Por su parte, Keiko Fujimori lo ataca, él mantiene su silencio, pero ¿cuáles son las encuestas? Hay una diferencia como del 14% en esta segunda información que ha dado dato, que el profesor Pedro Castilla estaría pues punteando en caso sea elegido como presidente de la República. En el tema estrictamente que me compete, referente a la corrupción. Lamentablemente, señores, la corrupción abarca todos los estratos. Por eso digo bien claro, si quien ingrese, o Keiko Fujimori, o ingrese el profesor Pedro Castillo, si no combaten la corrupción y no combaten la delincuencia, lamentablemente no van a poder hacer absolutamente nada. Y sobre todo, ahora se le suma el tema de la pandemia en el Perú. Acá en el Perú no sabemos, estamos en la segunda, en la tercera, en la cuarta ola. La gente se muere a diario, en comas, para que sepan los amigos peruanos, en comas, ya que solamente queda un 20% para enterrar a los muertos. No hay oxígeno. Y eso, que hablamos de la civilidad, en los hospitales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ocurre lo mismo. No hay camas UCI, respiradores, etcétera, etcétera. Entonces la situación está bien complicada. Por un lado, el tema de la pandemia, el tema de la corrupción y el tema de la delincuencia. Acá, señores, yo vivo en Surco, una zona más o menos, ¿no? Exclusiva entre comillas, pero tú no puedes salir a la puerta, porque sales a la puerta y te encuentras un carro que te está arreglando, a mi esposa también la han asaltado, donde creo que por una cartera te matan.
Si usted prende los noticieros van a ver que hay una delincuencia total, sobre todo de los ciudadanos venezolanos, y sumado también a los peruanos. O sea, hay sicarios, hay extorsión, hay de todo. Uno ya está prácticamente asustado de todo el tema delincuencial que actualmente estamos viendo en el Perú. Entonces, por lo tanto, en un resumen un poco apretado, ese era mi punto de vista y le concedo la palabra al comandante por su permiso, ¿no? Por el momento es lo que tenía que manifestar. Excelente. Comandante, está en uso de la palabra, por favor. Bien, estimado compatriota, esperando que ustedes estén por allá bien de salud y con todos los peruanos en la colonia, aportando al desarrollo tanto de países donde están ustedes, acá como su país de origen, a que se les ve, ustedes lo quieren mucho. Volviendo al tema que dice el doctor Chinchay, la coyuntura política en el país, después de muchos años, se encuentra expresamente dividida. Si nos ponemos a pensar, después de que cayó el régimen de Fujimori en el 2000, siempre hubo a elección del pueblo candidatos prácticamente de la derecha. Vale decir, Toledo, Fujimori en su momento, luego Alan García con Toledo, Alan García con Ollanta, Ollanta con Keiko, Keiko con PPK. La izquierda siempre quedó relegada al final de los dos candidatos que tenían que pelear en segunda vuelta. Es por esta razón que después de muchos años, la izquierda, representada por el profesor Pedro Castillo, ha emergido y verdaderamente se está viendo ahora el país, como dice el doctor Walter Chinchay, polarizado en dos extremos. Vale decir, las mismas personas o la misma corriente que nos han venido gobernando durante 35 años versus ahora una izquierda que le está dando batalla, se podría decir. Está haciendo un contrapeso político que no se veía por mucho tiempo. Es en esa coyuntura que apeligrados esas personas, esas corrientes, esos líderes políticos de los partidos de derecha se juntan y hacen un sentido común y por lo que se ve acá intentan ponerla como una candidatura extremista a la de Pedro Castillo. Las condiciones en el país, a una opinión personal, no se dan. No es el mismo escenario estratégico, político y social que se vive en Venezuela o que se vive en Cuba. Lo mismo que están tejiendo, están lanzando esos globos de ensayos, el país puede llegar a convertirse, como los he mencionado, en el caso de Venezuela o Cuba. Es por esta razón que, como usted bien dijo en un principio, se está lanzando una propaganda periodística que el país se va a ir al hoyo, que el país va a retrasarse 30 o 40 años, lo cual, como repito, no es lo que en realidad el Perú soportaría. No es la misma idiosincrasia de los otros pueblos latinoamericanos a lo que he mencionado. Por otro lado, la cuestión de la corrupción, el país vive agobiado de la corrupción. El país vive controlado por la corrupción. Tal es así que los 6 últimos presidentes o han estado con prisión preventiva o han estado con pedido de prisión o con prisión domiciliaria. Hablamos de Fujimori, Toledo, el finado Alan García, que cuando fueron a buscarlo era para solicitar su prisión preventiva o que le sigue Kuczynski, Vizcarra y Ollanta. Ahí están los 6 últimos presidentes. Entonces, ¿qué más que decir? Si la cabeza de todo el Estado está comprometido con actos de corrupción, serios actos de corrupción,
y están con medidas gravosas por parte de los órganos jurisdiccionales, dígame usted, o quién me podría decir, el resto del aparato estatal no funcionó acorde de esas personas, de esos líderes. Entonces, en una deducción lógica, el país ha estado controlado y maniatado, como repito, por la corrupción. En estos momentos aparece una nueva persona con, aparentemente estaría limpio de corrupción, tal es así que lo quieren relacionar con la corriente del Movadef, de Sendero Luminoso. Si es así, tendrían que apresarlo, ejercer la justicia. Pero es el tema que todo el aparato estatal de hace 40 años, el establishment, se niega a que el hombre de izquierda suba. ¿Para qué? Porque como usted se da cuenta, y en algún momento se dijo, a través del ex ministro Figalo, ministro de Justicia, cuando fue una cuestión personal, conversación personal con la ex congresista Jenny Vilcatoma, le dijo, Jenny, ¿no sabes quién pone y saca presidentes en el Perú? Refiriéndose a Odebrecht. Y Odebrecht ha guardado relación con todos los presidentes del Perú. Al parecer era íntimo amigo el papá de Odebrecht, de Marcelo, Alan García, hasta creo que eran compadres. Vizcarra tiene una vinculación empresarial con Odebrecht. Ollanta recibió apoyo de Odebrecht. PPK aparentemente hacía puerta giratoria a favor de los proyectos de comunicación a través de las carreteras con Odebrecht. Keiko Fujimori está investigada por los temas de Odebrecht. Toledo, está de más decir, la interoceánica. Entonces, toda esa gente tiene vínculos con este señor, que los propios funcionarios de más alto nivel de Estado decían que ponía y sacaba presidentes. Y ahora ese señor es el que colocó en crisis por un lado y a la vez nos ha permitido destapar la corrupción y quitarnos la venda a todos los peruanos, porque así ha sido. Y, como le repito, se aparece el patito feo de todo el establo a la cual ellos están queriendo denominar Pedro Castillo. Esa es la discrepancia que existe entre la derecha y la izquierda, amigos compatriotas de extranjero. Ok. Una vez concluido esto, tengo una pregunta que hacerle a ambos. Se tiene entendido que el 13 de marzo de 1999 se dio a lugar la firma del acta de sujeción ante la autoridad, en este caso, que era Alberto Fujimori, lo cual les permitía exonerarse o eximirse de responsabilidad a todos aquellos oficiales que firmaban el mismo. Se tiene entendido que el almirante retiro Jorge Montoya es uno de ellos, el almirante Tubino también lo es, y así una serie de oficiales de comando general. A ambos le hago la misma pregunta. Esta acta de sujeción que otorgaba, de acuerdo a la información que circula por medios, la impunidad frente a cualquier sanción a futuro de cualquier acción que ellos hubieran participado. En este momento, ¿cuánto ha sido sujeto de escrutinio público? ¿Cuánto de esta acta de sujeción ha sido analizado y visualizado por la opinión pública? Esa sería mi pregunta a ambos. Empezaríamos por el doctor Chinchay, por favor. Gracias. A ver, ahí su micrófono está desactivado, ahí lo va a activar. Ok, ahí debe estar. A ver, mire su micrófono, por favor. Doctor Chinchay, su micrófono no está activo. Actívelo usted. Ahí. Ok, ahora sí. Ya. Hace poco
hace como 2 semanas. Se entendió la pregunta, ¿no? Sobre el acta, se entendió la pregunta. Sí, entendí, claro, entendí. Sobre el tema. Claro, así es. Pero más o menos para que puedan entender y responderle su pregunta, hace como 2 semanas yo revisé la audiencia contra Alberto Fujimori y el fiscal supremo le hace la siguiente pregunta. ¿Usted tenía conocimiento que Vladimiro Montesinos no podría ingresar al ejército peruano? Él respondió, yo desconocía, dice. ¿A usted desconocía? Bien. ¿Usted sabía que Vladimiro Montesinos estaba siendo procesado o fue procesado por traición a la patria? Él manifestó que no, que desconocía por completo. Sin embargo, se nota claramente, es evidente, de que Vladimiro Montesinos se encuentra sentado con toda la cúpula militar. Y en esa cúpula militar participan los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. En el caso específico del almirante Tubino, que efectivamente firmó el acta de sujeción, el almirante Montoya también firma la sujeción. Cuando sale el primer video del almirante Tubino, todo el mundo lo criticó, porque efectivamente, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba respaldando el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, cuando Fujimori cierra el Congreso y cometió una serie de arbitrariedades. Luego sale, cuando ya se está presentando el almirante Montoya, también le sacan su video. Y casi pocos le han sacado. Yo he sido casi uno de los primeros que sacó su video, cuestionando. Él ha dicho lo siguiente, que no fue en ningún momento un acto de sujeción para nada. Lo que yo he firmado ha sido una lista de asistencia, nada más, con su voz que le caracteriza. Y me parece que es una burla. Miren, sin ir mucho, yo hace poco me han entregado, un amigo, una nota de inteligencia. En esa nota de inteligencia están pidiendo máximo control a la casa del abogado Chinchay, confirmar si vive en Girón Monteébano 199 Surco, vinculaciones con el terrorismo, vinculaciones con el narcotráfico y vinculaciones con delitos comunes. Yo me pregunto, los altos mandos que se sentaron a negociar, a firmar esta sujeción, ¿no tenían conocimiento que este señor Montesinos tenía impedimento de ingresar al ejército, que había sido procesado por traición a la patria? Es decir, para ellos sí no funcionó los servicios de inteligencia. Y pero para Walter Chinchay Carvajal, que lo único que hace es defender a las personas en sus derechos, para mí sí, me quieren cortar la cabeza, me han interpuesto 23 denuncias, querellas, me han interpuesto al colegio de abogados, me quieren quitar mi título, solamente por enfrentarme a la corrupción y sobre todo por cuestionar estos temas, porque yo soy frontal. Yo le digo, almirante Montoya, tiene que responder ahora, pues, sobre el acta que usted ha firmado. Pero como que él tiene un fuerte apoyo, no sé dónde proviene, porque es el segundo congresista más votado. Imagínense. Y el tercer congresista es Luna, que es dueño de todas las universidades, y se ha gastado 1.400.000 soles en campaña electoral. Por lo tanto, en el tema particular del acta de sujeción, yo, tan igual como cuestioné a Tubino, yo creo que fue un acto, una barbaridad tremenda, ver a los altos mandos, llamándolos uno por uno, suscribiendo el acta. ¿Dónde se ha visto eso? Y el almirante Montoya no agarra de, no sé de qué, de decir que no, yo solamente firmé un control de asistencia, señores. Es así que el alto mando, igual que Montesinos, han sido procesados y condenados por este tema del acta de sujeción. Gracias. Ok, gracias a usted. Manuel. Sí, por favor, estén en uso de la palabra. Comandante, estén en uso de la palabra. Pero, No, perdón, el comandante, sí, el comandante, sí. La palabra. Sí. Perfecto, ¿me toca? Sí, por favor. Sí, comandante. Sí. Bien, referente al acta de sujeción, yo tengo una opinión en el sentido de que más que un acto que genere consecuencias en los hechos, yo lo percibo como un acto de ascendencia por parte del doctor Montesinos, ¿no?
un acto de decir, yo estoy acá, yo soy el que dirijo, el que está al frente de las Fuerzas Armadas, Marina, Ejército, Aviación, y soy el que lleva el control de la situación. Fue un mensaje subliminal, por la cual los oficiales generales de las instituciones armadas, las 3 instituciones armadas, fueron y firmaron esa acta de sujeción. Hablaron alguna que otra cosa que dijeron era un tema secreto, pero si analizamos el fondo del tema, no había tema relevante, un tema de importancia en la defensa nacional, más que, como bien dice, una sujeción de los oficiales almirantes y generales y una especie de empoderamiento del asesor del presidente Fujimori. En ese orden es que ningún oficial de los citados se atrevió a negarse a ir o decir yo no voy a firmar el acta, me opongo, o posterior a la firma salir y hacer un manifiesto. No se vio. Es más, la gente se dio cuenta posterior a que el video fue publicado una vez que cayó el régimen. Sin embargo, acá hay una situación que se percibe y es tangible en estas épocas. ¿En qué sentido? Ayer o anteayer ha salido un comunicado de la ADOGEN. ¿Quién es la ADOGEN? La Asociación de Oficiales, Almirantes y Generales en Retiro. Haciendo un pronunciamiento, están en retiro, no son deliberantes, pueden ejercer su derecho de opinión y opinar sobre política, hacer un pronunciamiento en contra del candidato Castillo. Directamente induciendo y manifestando que el señor es un riesgo a los intereses de las Fuerzas Armadas y de la nación y que puede ser proclive a mover ideologías que se encuentran, se podría decir, en desuso, anacrónicas, que ya no son parte de la vida contemporánea, pero vemos esa misma gente, ese grupo de oficiales generales y almirantes, durante los 35 años, los gobiernos que han pasado, y que como dije, como antesala a este punto que venimos tocando, todos los presidentes están involucrados en corrupción y seria corrupción. El país está en una crisis moral. El país está atravesando por una ruptura del orden social, se podría decir. ¿Por qué? Por ese comportamiento de esa gente que se le ha descubierto. Y nunca escuchamos decir a un solo general, a un solo almirante en retiro que se opone al gobierno de Toledo. Cuando en el gobierno de Toledo de repente ha tenido 3 o 4 almirantes, 3 o 4 generales que lo soportaban en los cargos. El gobierno de Ollanta, lo mismo. El gobierno de Kuczynski, de Vizcarra, lo mismo. Entonces, el tema de todos estos años que los peruanos vivimos pasando es un tema de que cada gobierno, entiendo, a mi parecer, ha politizado el alto mando de las Fuerzas Armadas, lo ha subyugado. Esa acta de Montesinos, de sujeción de Montesinos, si bien es cierto, se hizo el año 99, como usted dice, ha sido repetitiva en el tiempo, no tan solo por la firma, sino en los hechos, en la realidad. Uno aprecia, y no me dejo mentir, no hay ningún solo pronunciamiento de todos estos altos mandos de las épocas que le he dicho contra los presidentes. No he escuchado, no he encontrado, lo he buscado y no lo encuentro. Sin embargo, ahora sí salen a la luz. Firmada Asociación de Oficiales Generales, firma el Teniente General del Aire, Teniente General de la Fuerza Aérea, Wilson Urteaga Cabrera. Yo lo leo, me remonto atrás y digo, ¿y por qué nunca salieron a decir esto contra la corrupción? Ahí nomás usted se ha dado cuenta del vínculo y del cordón umbilical de esos
miembros de las Fuerzas Armadas, no todos, porque yo he sido miembro de la Fuerza Armada, doctor Pinchay, muchos comandantes, muchos coroneles, muchos tenientes, capitanes, técnicos, supervisores, cabos, marineros, grumetes, soldados, sargentos, avioneros, formamos parte de esa situación. Lo que se politiza, muchas veces por lo que vemos, repito, en los hechos, en la realidad, es a los que manejan las entidades. Y se vive eso. No ha cambiado, no ha variado. Eso que cayó la dictadura de Fujimori, que las Fuerzas Armadas, máxima corrupción, sí pues, sí fue así. Que los altos mandos estuvieron presos, que fue la máxima reorganización que se hizo, todos a prisión, perfecto, sí. ¿Y después de ellos qué? ¿Y después de ellos cómo quedaron nuestras instituciones armadas dirigidas por quién? Cuando la cabeza del pescado estaba podrida, el cuerpo también, y ellos eran el soporte. Y ahora que cayó, después del caso Odres, todo, ahora sí puedo opinar en el sentido de decir, porque antes vivíamos con una venda en los ojos. Y esa venda no nos permitía pronunciarnos abiertamente sobre lo que ahora yo estoy diciendo. Si todos estos gobernantes han estado en corrupción y están ahora procesados, ¿qué me pueden decir los altos mandos de ellos? Quiero que me digan, y a través de su tribuna, estimado compatriota, que se haga un comunicado los altos mandos del periodo de Toledo, del periodo de García, del periodo de Llanta, del periodo de Kuczynski y del periodo de Vizcarra, y que digan que se oponen a esa corrupción. No, pues, porque gobernaron con ellos. Que gobernaron con ellos por una simple lógica. Entonces no van a ir en contra del jefe de la organización. Tengo que agachar la cabeza. ¿Por qué agachaban la cabeza? ¿Por qué guardaban silencio? Es una pregunta que se tiene que responder. Y por eso que en su momento, con el doctor Chincay, no sé si más adelante usted me va a permitir un espacio, hay tantas denuncias por corrupción en la Fuerza Aérea, en el Ejército, en la Marina. Así es. Gracias. Arturo, ¿alguna interrogante? No, simplemente complementar que lo que dice el comandante es cierto, ¿no? Porque, a ver, o sea, a veces me indigna ver hace poco un video de... En la Marina hacen unas notinavales sobre situaciones que pasan a diario, eventos importantes, ¿no? Y han sacado un notinaval de 2 minutos 5 segundos donde hablan sobre no a la corrupción en la Marina del Perú. La Marina rechaza todo tipo de corrupción y va a ser denunciado, procesado. Y sale un teniente, dice, no a la negociación incompatible. No al sale otro, no al peculado. Sale otro, no a la colusión. O sea, no a la... Yo pregunto, ¿qué saben ellos de esos términos? No, solamente los ponen ahí para que expresen algo que ni siquiera conocen. Y como dice el comandante Gregory Paredes, que posteriormente vamos a ver el tema, ese espacio, en este tiempo de la corrupción, señores, han robado más. Perdón, en el tiempo de la pandemia han robado más. No entiendo pandemia. Han comprado, por ejemplo, que es doloroso que escuchen, ¿no? Estos generales que salen ahora a hablar, el almirante Cueto, el almirante Montoya, ¿qué han hecho por nosotros? ¿Qué han hecho por los oficiales, subalternos? Absolutamente nada. Pero curiosamente, son los más votados. Entonces, habrá que ver eso, pues, ¿no? Ok. Arturo Cárdenas, ¿alguna interrogante de tu parte? Perdón un momentito. No lo escucho el audio. No lo escuchaba el audio, no sé. ¿Me escucha, Manuel? Ahí sí te escucho. Sí. No lo escuchaba al doctor Walter, pero voy a utilizar mis audífonos. Aló. ¿Sí me escuchan? A ver ahí. Sí, te escucho. Ya. Gracias. Disculpen, no pude escuchar, pero ya con el video voy a... yo quiero empezar con esto y nuevamente quiero agradecer la presencia del doctor Walter Chinchay, del comandante Paredes, porque si bien es cierto, nos produce mucha indignación lo que está pasando hoy en día con respecto a la corrupción enquistada en las Fuerzas Armadas, tengo que aplaudir y hacer votos para que Dios, en mi fe, les siga concediendo mucha fortaleza y no desmayar en esta tarea que ambos hacen. Esta plataforma
aparte del significado que corresponde en un diálogo democrático directo, también busca hacer reconocimiento público estas cosas que están a miles de distancia y que no nos podemos hacer ajeno. Algo que quiero aprovechar con el permiso de ambos. Si el caso Odebrecht fue descubierto fue porque aquí se abrió esa caja de Pandora, aquí en Estados Unidos. Y me atrevo en lo personal a manifestar mi respaldo a ustedes, y esto es un compromiso que ya con el promotor y productor Manuel Aroni lo conversamos, que es una persona íntegra también de procedencia marino. Podamos hacer eco de estas denuncias, porque los peruanos también tenemos que conocer. Cuando hablaban hace unos momentos de que hay estos posts creados por el Departamento de Informaciones de la Marina, donde se lucha contra la corrupción y todos, sabemos todos que esto está enquistado. Está enquistado tantos años, y como consecuencia de alzar nuestra voz, tenemos a ustedes que son objetos de un seguimiento y persecución por sus ideales, por la formación que llevaron en la casa, por la formación que fue fortalecida en la institución y que juramos ante una bandera. Yo no creo que busquemos una aspiración política a nuestros ideales. Yo no creo, por lo menos personalmente. Y por los que veo en ustedes, ustedes van a dejar el mejor legado y el ejemplo para los marinos que nos siguen. Esto tiene que acabarse. Y cuando hablaba hace unos momentos el comandante Gregory Paredes de los pronunciamientos y los comunicados de prensa de los oficiales, no se equivoca. Hoy día piden el apoyo del personal a su mando, o el personal que alguna vez dirigieron, para que por si acaso, yo tengo mis discrepancias con Vladimir Cerrón y con Pedro Castillo. Pero esta situación que se está produciendo, o la actual coyuntura que está pasando en el país, es por el abandono de todos los gobiernos, y que si ese dinero que se gastó y se perdió en corrupciones hubiese significado muchas escuelas, mucho apoyo a esta gente abandonada, al cual lo tenemos ahí en la calle. Cierto, quien habla es un hombre de inteligencia y conocemos cómo se trabaja esta situación. Pero lo que dijo el abogado Walter Chinchay, muchas fuentes van a llegar a sus manos, y esas fuentes hay porque hay peruanos que tenemos otro tipo de concepto de identidad con la bandera, con nuestra patria. Dios, patria y familia, dice, ¿cierto? Bajo esos conceptos, nosotros vamos a ofrecer todo lo humanamente posible, inclusive hasta nuestras vidas. Entonces, estas informaciones que llegan no son porque quieren ganarse un punto con ustedes, son gente que está asqueada, militares que están asqueados, militares que en un determinado momento tenían vergüenza de decir: yo simpatizo o inclino. O aquí no estoy haciendo apología, por si acaso. Aquí estoy diciendo lo que estos peruanos uniformados que estuvieron en el BRAE, que estuvieron en muchos momentos difíciles que la patria lo necesitaba, hoy día la pregunta que disculpen, me gana la emoción, pero sepan que no están solos. Gracias. Yo quisiera preguntarle en este orden al doctor, ¿cuál es su impresión, doctor Walter Chinchay, y consecuentemente después con el comandante Gregory Paredes, sobre los comunicados que está sacando la Marina? Por favor. La Marina o los oficiales retirados. Me gustaría escucharlo, por favor. Gracias. Gracias. Efectivamente, hoy día hay varios pronunciamientos a través de comunicados. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, sí. Creo que el amigo perfecto. no lo escucha. No, perfecto. Arturo lo escucha, creo. Sí. No, sí lo escucho. Varios pronunciamientos de un total rechazo a este candidato Pedro Castillo. Pero, como dijo el comandante Gregory Paredes,
ellos nunca se han pronunciado. Por ejemplo, acá en el Perú han habido 3 procesos muy notorios, ¿no? Como es el caso de la corrupción de los gasolineros de las Fuerzas Armadas, del Ejército, ¿no? Los capos del Diesel 1, los capos del Diesel 2, donde han sido involucrados 3 excomandantes generales del Ejército. Y actualmente, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo Salcedo, también está involucrado, que ocupa uno de los cargos más importantes en el Perú. ¿De qué se le acusa? Se le acusa de encubrimiento real, encubrimiento personal y peculado doloso por apropiación, porque los vales sobrantes del combustible, de acuerdo a la carpeta fiscal, lo vendían y parte de ese dinero iba a las manos de este señor, del comandante general Moncada, del comandante general Celis Cuó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y la corrupción, como le digo, muy allá que uno pida que se termine, esto continúa, porque yo recibo a diario informaciones de que, por ejemplo, en Arequipa, dan un parte falso sobre el consumo de combustible. Y como dice acá el amigo, la gente está cansada, está hastiada, pero la información que me la envía, me la manda por inbox. Doctor, por favor, no me involucre, tengo familia. Yo, si sé que soy yo, me procesan, me dan de baja, me lo piden. Entonces a veces me siento con la mano atada porque yo, en esta pandemia he presentado 4 denuncias por corrupción. Miren, y eso de nadie se pronuncia, ni se pronuncia el almirante Tubino, perdón, ni Tubino, ni se pronuncia el almirante Montoya, ni Cueto. Sepan ustedes, amigos de América Latina, que la Marina de Guerra del Perú hizo una licitación para la compra de máscaras, millones de soles, y compraron máscaras a una proveedora que vendía ropa deportiva, y que a la noche a la mañana se convirtió en proveedora de máscaras, de bolsas para cadáveres y otras cosas más. Y las máscaras que vendieron para 50 lavadas, máscaras para 50 lavadas, por favor, ni en la China. Y todavía unas máscaras de un acabado, pero era cualquier trapo cosido, con los hilos, las hilachas, no encajaba en la cara, y así le vendieron al personal máscara para 50 lavadas. Se hizo una licitación para comprar frazadas para los alumnos de la escuela por el frío que hacía en esos momentos del invierno. El expediente técnico decía 48% de lana. ¿Sabe cuánto tenía de lana? 0% de lana, señores. La bolsa para los cadáveres de los fallecidos por el COVID tenían que tener ciertas normas sanitarias. Cualquier bolsa la vendieron. Entonces yo le pregunto, ahí no habla el almirante Cueto, no habla el almirante Montoya, se quedan callados, ahora respaldan, sí, y para mí me parece, no sé qué término utilizar, de que estén respaldando tácitamente a una candidata que está metida en la corrupción. Como dice acá el amigo, nosotros, yo y comandante Gregorio Paredes, no buscamos nada, nosotros no postulamos a la política, solamente lo hacemos por vocación de servicio porque somos marinos en retiro y vemos la necesidad de nuestros hermanos navales, que los aplastan, que los hunden. Ay, por Dios, alguien que se enteren que llevaba información a Chinchay, lo procesan, señor. Han sacado una directiva. Cualquier tipo de comentario que tenga que ver con la seguridad, con la defensa nacional o que sea reservado. Un muchacho, señores, un oficial de mar, por el celo, yo cuando salgo al aire, le digo, bueno, si ustedes quieren comentar algo, lo pueden escribir para responderle. Y él me pregunta lo siguiente, me dice, doctor, en la policía ya pagaron el primer bono, en la Marina también, pero entiendo que en la policía le han pagado el segundo bono y a nosotros no nos ha pagado nada. Y por ese comentario le han puesto 5 días de arresto simple. Yo digo, pues es absurdo. Lo que él habla tiene que ver con la defensa, con la seguridad nacional, tiene que ver con el orden interno, tiene que ver absolutamente nada. Pero sin embargo, yo he sacado un video el día de hoy donde 5 oficiales de la Marina la desnudan por completo. Operatividad, logística, infraestructura, hablan de misiles, Exocet,
Entonces yo pregunto, esas son las represalias para tratar de callarnos. Pero tengo por seguro que a nosotros no va a callar. Yo tengo, como le digo, denuncias, me quieren quitar mi título, hacen lo posible, reglaje, inclusive a mi esposa la sometieron a un proceso administrativo disciplinario injustamente, señores, injustamente. Cuando mi esposa es una mujer trabajadora, trabaja en la Marina de Guerra del Perú como auxiliar técnica, la procesaron por un comentario que yo hice. Y no contento que se había archivado la denuncia, la volvieron a procesar, señores. A mi esposa le dio un shock tremendo, no aguantó la presión. Un día se le apagó los ojos la luz. Terminó en el hospital, ya perdió una vista, el ojo izquierdo no ve. Yo me siento con esa carga, digo, pero por enfrentarme al sistema, la corrupción, mira, mi esposa está ciega de un ojo. Entonces eso duele, pues, ¿no? Que te haga un seguimiento, un reglaje, por enfrentarnos a la corrupción. Y como usted dice bien claro, acá nosotros no tenemos ni un afán, ni un interés. Lo único que buscamos simplemente es luchar contra la corrupción y que las personas mismas voten y elijan a quien quiera. Nosotros no estamos utilizando que vote por el lápiz o por Keiko. Simplemente le informamos para que la persona conscientemente vote por el candidato que crea pertinente. En el caso específico del almirante Cueto, para terminar, hubo una empleada civil, señores, que la acusaron de peculado doloso por apropiación, de haberse robado 66.000 soles del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El comandante Bullosa, jefe de servicios generales, le echaba la culpa a la empleada civil que ella se había robado el dinero. Fui abogado de la empleada civil y ahí demostré que ella era inocente. Esa empleada civil trabajó durante la gestión del almirante Cueto. Hay audios de una técnico que le dice, sácalo a Chinchay. El almirante Cueto ya sabe. En fin, en el juicio, señores, llegué a demostrar con un documento que fue una prueba importante para demostrar que mi cliente no había manejado ni un sol. ¿Qué decía el documento? Compra de material eléctrico para la casa del almirante Cueto, entre 90 a 100 soles. Firmado por el comandante Bullosa, jefe de servicios generales. ¿Y sabe quién es el testigo? Un técnico de la Marina de Guerra del Perú, que su hijo es un teniente de la Marina, y la destrozó a mi patrocinada, siendo mi testigo. Y ahora la jueza, independientemente que lo ha condenado Bullosa, ha dispuesto que los testigos sean denunciados a la fiscalía. Entonces, imagínense con quién estamos peleando, pues. Gracias. Bueno, Sí. una vez escuchado esto, tiene lugar a hacerles la siguiente interrogante. Si al día de hoy tenemos antecedentes diversos que han concluido en denuncias de acuerdo a lo que se entiende, lo lógico y natural es que las leyes orgánicas de las instituciones de alguna forma son permisibles a la corrupción. Y decir que solo por referencia les puedo dar un punto de información que nos llegó a la mesa donde nos hablaban, por ejemplo, de las oficinas que tienen establecidas en la Florida, por ejemplo. Específicamente hablaban de la Marina, también hablaban de la Fuerza Aérea, donde ellos tienen centros de compras. Y para nadie es un secreto que por lo general la gran mayoría de compras que hace, que son dentro de la estructura de considerado defensa nacional, están al amparo de vamos a decir, un secreto de confidencialidad. Por consiguiente, también las leyes, digamos, son permisivas, puesto que hacen posible que la corrupción se dé gracias a esos acuerdos de confidencialidad. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, en materia legal, en materia de confidencialidad, porque muchas veces se dice, no, las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, y todo reclamo es posterior ejecutada la acción. Entonces, ese hecho es un mandato imperativo sobre el subalterno o sobre el inmediato inferior que recibe la orden. La pregunta está, ¿dónde está el marco legal que permite poner en claro y poner en fiel resguardo y protección a quien hace uso de la denuncia pública? Porque sí,
por el hecho de denunciar un hecho delictivo va a ser sujeto de sanción, entonces se está premiando la corrupción. Entonces la pregunta se centra sobre eso, ¿no? Las leyes permisivas, los acuerdos de confidencialidad en las compras de la mal denominada defensa nacional. No sé si en materia de defensa nacional se considera una mascarilla, ¿no? Con mayor razón, en el caso de armamento, el tema se pone quizás mucho más en evidencia. Cuando si revisamos los registros históricos, encontramos compras como los famosos Sukhoi, ¿no? O compras que se han hecho y que siempre han sido sujeto de un reclamo, mas nunca ha sido una investigación a fondo. Entonces reitero la pregunta, ¿qué opinan de esa tolerancia de la ley frente a un flagrante delito que puede ocurrir? Gracias. Doctor Chinchay, por favor. Sí, gracias. Estaba leyendo hace poco que los helicópteros que le compraron a Rusia, creo que son 25 helicópteros, tenían una cláusula, lo que usted dice, confidencialidad. Nadie puede levantarlo. Prácticamente estaba secreto. Pero el general Martos, es ministro de Defensa, en vista de había una denuncia, él le puso que se levante esa cláusula, a ver, para que verifique realmente qué es lo que habían comprado, el costo y monto y todo lo demás. Ahora, eso no debe permitirse, ¿no? Se debe sincerar. Lógicamente que se trata, pues, de la compra de repente de armamento, de misiles, algo que tenga que ver con la defensa y la seguridad nacional, quizás, tal vez, ¿no? Ahora, en el término de los denunciantes, como usted dice, es cierto, ¿no? Hay leyes de protección a las personas que dan información, pero te pide una serie de protocolos. Por ejemplo, yo cuando presenté una denuncia al Ministerio de Defensa, me dice, tiene que usted que dar el nombre, los hechos, fundamentos, pruebas y todo lo demás. Yo sería loco, por Dios, decir un ápice del que me está informando. Y lamentablemente no puedo decir nada y todo queda ahí. Sin embargo, cuando presento o formalizo las denuncias, en el caso del Ejército, las denuncias van al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa lo envía al mismo que yo le he denunciado, Marina, Ejército o Fuerza Aérea. Al final de cuentas, ellos son de juez y parte, regresan todo, el inspector general del Ministerio de Defensa firma, ahí está su documento, su respuesta. ¿De qué estamos hablando? Pues eso es un chiste eso, ¿no? Ellos no investigan absolutamente nada. Yo, por ejemplo, yo le estaba proponiendo a un contacto que tenemos con el profesor Pedro Castillo, de que si queremos acabar con la corrupción, o al menos atenuar la corrupción, tenemos que trabajar con esas personas que no hay información valiosas. Yo las denuncias que he interpuesto, estas 4 o 5 denuncias que he interpuesto, ha sido gracias a la información reservada que hemos este personal. Porque si no, yo no hubiera tenido jamás acceso a esa información. ¿Cuál es la propuesta que le hacemos? A esas personas que dan información, no hay por qué, digamos, guardarle una reserva. Hay que identificarles como tales. Hay que darles premios, ascensos, a un tipo de beneficio, y cualquier oficial que se atreva a conminarlo, a sancionarlo, a procesarlo, inmediatamente tendrá que ser incluido, ¿no?, en las denuncias e investigaciones que se vienen realizando. Yo hace poco he presentado denuncias no solamente contra oficiales, sino también contra técnicos supervisores y técnicos que también estén involucrados en estos actos de corrupción. Lamentablemente, como le digo, la gente tiene temor. Cuando yo he colocado, para que usted vea, cuando coloco un tema, por decir, de una denuncia contra una persona, llego pues hasta 2.000, 3.000 vistas. Hoy día he colocado la información de un oficial de mar que lo han sancionado por ese comentario, tengo 80 vistas. La gente tiene miedo a comentar, o tiene miedo a apretar un botón, porque hasta los servicios de inteligencia están conectados. Que cualquier persona que haga un comentario en las redes sociales que tiene nombre propio sobre mi face, inmediatamente son sancionados, son procesados. Y es más, ahora han agravado los procedimientos porque dice, no solamente te voy a someter a la ley de régimen disciplinario, sino también vas a ser denunciado a la justicia militar por el delito de desobediencia. Es decir, una serie de disposiciones con el solo afán de tapar y callar la corrupción. Porque, como va a explicar el comandante Paredes, en resumen,
todos los casos que se han descubierto de corrupción, no hablamos pues de 2, 3 soles, hablamos de millones de soles. Y sobre todo, que quieren lavarle la cara a la corrupción cuando empezó la pandemia. Perdón, ¿me escucha? Sí. Sí. Cuando empezó la pandemia, salió cuando empezó la pandemia, el director de salud de la Marina presentó las carpas que se habían instalado. Hizo una exposición que ese lugar iban a atender a los pacientes con COVID, había camas UCI, habían como 70 camas UCI de diferentes niveles, había un helipuerto y que era el mejor hospital del Callao. Sin embargo, cuando pasó la pandemia, se olvidaron, dejaron ahí las carpas. Pero ¿cuál es el escenario? Para que ustedes sepan. Sobre esas carpas pesa una grave denuncia en la cual oficiales de la Marina estén involucrados en una organización criminal con el gobierno de Canadá. Ellos quisieron demostrar con las carpas de que esas carpas eran importantes, en este caso específico, para atender la pandemia. Tan es así que en una audiencia, el propio abogado del Comandante General de la Marina le dice: señor vocal, las carpas sí se pueden utilizar, como por el caso cuestionado para las pandemias. El vocal, un momentito, le dijo: señor, acá usted está viendo otro tema, que sean buenas o malas, eso se verá oportunamente. Se han querido lavarle la cara para demostrar pues, que estas carpas eran eficientes. Sin embargo, yo, dentro de esta lucha que tengo, hasta he llorado, la verdad le digo, en la puerta de un hospital, apoyando a la gente. El técnico, primero, Llanos, me llamó su hija y me dijo, Tochinchay, me dice, mi papá está en un hospital en el Callao, quiero que usted lo ayude a traer su portal. Entonces yo me he ido al hospital naval, en la puerta con la hija, he hecho la denuncia pública, porque la hija había hablado con el capitán de navío Laca, y le dijo, si quieres traer a tu padre y déjalo ahí, pues. Señor, pero mi padre está que se muere en el hospital. Es tu problema, le dijo. Entonces yo la apoyé, gracias a otros almirantes, hemos podido evacuarlo después de cerca de 36 horas. Debe estar suplicando, le dije, un apoyo por una cama UCI. Cuando llega el técnico Llanos, inmediatamente llega una cama UCI, lo entuba y a los días muere el técnico Llanos. Y el almirante, director de salud, lo llama a un almirante, le dice, almirante, lamentablemente llegó mal el técnico. Ya el diagnóstico es lamentable, los pulmones 80% están afectados. O sea, han esperado que sus pulmones se afecten en el 80% cuando hay mucha gente que viene salvado porque inmediatamente le han puesto el flujo rápido, la cama UCI. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor? No les importa absolutamente nada, porque ese técnico Llanos es un ícono del abandono, del abuso, de que si lo hubiesen atendido con la cama UCI, el técnico hoy ya estuviera vivo. Pero lamentablemente, porque esas camas las guardan para ellos, para los oficiales, para los altos mandos, para sus esposas, para quien la guarda, un técnico murió pidiendo ayuda a la Marina de Guerra del Perú para una cama UCI. Entonces, ¿por qué nos engañaron, señores? Porque hacer toda esa publicidad que las carpas, que alto flujo, en fin, cuando, como le digo, es uno, imagínense, yo le contara la cantidad de técnicos que han fallecido suplicando una cama UCI. Gracias. Ok. Comandante, ten uso de la palabra, por favor. Sí, antes quedó pendiente una interrogante del amigo Arturo Cárdenas referente a pronunciamiento de los oficiales generales y almirantes en retiro, que normalmente no son consecuentes a un escenario político, se pronuncian, otro evento político se quedan callados, otra situación y noticia pública agachan la cabeza. Sí, es así, porque velan por sus propios intereses. Ellos han formado en algún momento parte de las gestiones. ¿Y qué será? Pues deberían tener ahí cosas que responder. Es por esa razón que le puedo responder al amigo Cárdenas que no se pronuncian abiertamente. Como no tienen relación ahora con este partido de izquierda, salen con la pata en alto, a todo dar, prácticamente es una lavada de cara, y de acá, si nos están viendo más de uno de ellos, es retrocedan pues y que haga un
un pronunciamiento de la misma manera con los gobiernos que han pasado. Ese por ese lado. Segundo, lo que usted manifiesta referente al tema de en la Florida existe una agencia de compras Sí. que pertenece netamente, creo yo, es a la aviación naval. Incluso el año pasado, señor Manuel Aroni, hubo un problema que intervino la FBI, detectó un expediente con falsificación de documentos, estaban comprando repuestos para aviones Fokker, una empresa que residía en Miami. No sé si ustedes se enteraron de esa noticia. Y bueno, y llegó hasta acá la noticia en Perú, salió en esta revista de defensa internacional, Infodefensa, el diario Expreso, y bueno, como usted va en ese punto de vista, también tocó el tema de por qué estas compras son clasificadas con el nivel de seguridad de secreto. Existe una ley que se llama la Ley de Transparencia que se dio en el gobierno de Toledo, es de nivel secreto, confidencial y reservado. Nivel secreto eran las compras que atentaban contra las que tenían que guardar la reserva del caso por la seguridad nacional. Es así que, hecha la ley, me agarro de ese punto, todas las compras eran secretas. Pero en el gobierno de Toledo no hubieron muchas compras militares que digamos. En el gobierno de Alan García, tampoco, porque Alan García cerró el caño, un control del presupuesto para el sector defensa, hasta que llegó el precursor de toda esta debacle en las Fuerzas Armadas, a mi entender, el señor Ollantumala. Abrió el caño y entregó cerca de, si no me equivoco, más de 16.000 millones de soles, o llegan a 20.000, me parece, millones de soles a las Fuerzas Armadas en el periodo de gobierno de Ollantumala. Estuvieron en un garbanzal, pues, ya usted me entenderá. Desde ahí, todas las compras también secreto. Lo declaraban de interés nacional con apoyo del Congreso. Vamos a comprar helicópteros, decláralo de interés nacional. Vamos a comprar el BAP Tacna, decláralo de interés nacional. Y abajo, nivel de clasificación de seguridad, secreto. Cuando ya incluso ministros han hecho saber, como el caso del ministro Moscoso, el almirante del retiro Moscoso, ya no existe el secretismo. Nosotros hemos participado de alguna u otra manera en la Fuerza Armada, en la Marina de Guerra, explícitamente. Ya no hay secretismo. Usted sabe cuánto cuesta el computador que veo yo en su pantalla, en su oficina, por internet. Lo mismo con los repuestos militares, buques, aviones, tanques. No se sabe, no existe el secretismo. Esa era una modalidad antigua como usted bien dice, de ver los presupuestos solamente ellos y que nadie más se entere. Sin embargo, ahora no existe eso. Tal es así que ya la gente ha despertado, la gente ha impugnado. En la Marina de Guerra, el procurador anticorrupción, doctor Engie Herrera, efectuó 7 denuncias penales de corrupción de funcionarios. Y como lo dijo Pedro Cateriano en la revista Caretas, habían contratado con la empresa Mota-Engil, el Club de la Construcción, amiga, también tuvo negocio con Odebrecht para la construcción de un muelle en la base naval del Callao, a través de un convenio con el CIMA. El CIMA, en nuestro sano juicio que conocemos, el CIMA nunca va a hacer muelles. El CIMA es metal mecánica, construcción de buques. Hicieron un convenio para que el CIMA, con la empresa Mota-Engil, construya un muelle, me imagino, aparentemente, para que el CIMA en su momento aprenda a hacer muelles. Él llamaba la atención. El otra compra fue del BAP Tacna, de gobierno a gobierno, para el fenómeno del Niño. Dieron 303 millones de soles. El buque decían que contaba 282 a 21 de las carpas que habla el doctor Chinchay, ahí estaban los 303 millones. Le restan las carpas 21, quedan 282. Pero el buque usado que compraron a Holanda no costaba 281 millones de soles. Costaba 216 millones de soles. ¿Y qué hicieron con los 66 millones? Cateriano salió en Caretas y dijo que
lo habían pasado para investigación oceanográfica. O sea, albersaron fondos, como le dice el procurador en Herrera, y lo pasaron para investigación oceanográfica cuando está destinado a un buque. Y así sucesivamente, señor, llegamos a 3.000 millones de soles. Se están investigando en fiscalías de corrupción de funcionarios del Callao y en la de Lima. Entonces, todos esos señores integran la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes. ¿Alguna vez hubo un pronunciamiento de la DOGEN sobre este tema? No, no nos enteramos, porque solamente ha salido en el portal de Chinchayo, de Gregory Paredes. Ahora recién ha salido con el portal y el medio que tiene el señor Manuel Aroni y de su amigo Arturo Cárdenas. ¡Mentira! Eso se publicitó en el programa Panorama a nivel nacional el 15 de septiembre del 2019. Fue parte de la Comisión de Defensa del Congreso, se siente, discuta y aperturaron una comisión. Aprobaron. Quedó pendiente que vaya al Pleno del Congreso, se coloque a votación y que se emita definitivamente la decisión para conformar la comisión investigadora. Lo salvó el cierre del Congreso de nuestro amigo Vizcarra. Lo salvó. Quedó ahí. No se tocó más el tema. Salió publicitado, se enterró. Pero el tema sigue. Ojo, las investigaciones que usted aduce en esas denuncias siguen. Algunos están en etapa preparatoria, otros que están en etapa, porque la pandemia también hay que entender que ha parado un poco todo. Pero, ¿escuchamos algún pronunciamiento de Vizcarra sobre ese tema? Los comandantes generales que están a la fecha, en ese momento, seguían en sus puestos, estando con investigación preparatoria en sede fiscal. El Perú, el país entero, el Estado es una sociedad jurídicamente organizada, ¿no? Está conformado por gente que está cuestionada, por gente que no mueve un dedo ni hace un cambio por temor, como lo dijo ayer este señor Salvador del Solar, el primer ministro. ¿Por qué? Porque está controlado y manejado por la corrupción. Si hace un cambio positivo, el de atrás le dice, no hagas eso porque estás levantando alfombra. Así vive nuestro país. Así está nuestro país durante todo este tiempo. Nadie puede hacer nada si no es del equipo. Por eso que el seguimiento, la persecución contra el doctor Chinchay, contra sus familiares. En mi caso, a mi esposa la arreglaron. Atentaron contra su vida, quisieron quitarle el celular porque ahí me llegaba información a mí. Fue publicitada en medios de prensa. Han sancionado contaron la historia real. Eso está en Fiscalía Penal en trámite. Es decir, aparentemente ustedes que son nuestros compatriotas, les tengo que decir las cosas de frente, presuntamente estamos viviendo en un estado mafioso. Es un estado mafioso. No es el Estado peruano que debidamente debe conformarse y dirigir las riendas del país. No, la gente que está ahí conforma un Estado mafioso paralelo al legal. Es así que entre ellos se permiten y controlan, llaman, mételo preso, sácalo, límpialo, dale plata, quítale plata, es mi amigo, ponlo ahí en un puesto expectante. Así está funcionando el país. Así está funcionando el país. Y lo que se dice acá no lo va a escuchar en otro lado. Pues. Nosotros, tanto los que estamos en esta línea, el doctor Chinchay, Denuncias Perú, varias personas, que somos pocas, recibimos las represalias, asumimos las consecuencias, pero ya yo creo que es el momento de que el país despierte, no con ánimo de hacer proselitismo político en favor del profesor Castillo. No es nuestra intención ni lo que nos ha motivado, porque nosotros venimos desde atrás, 3 años, el doctor Chinchay mucho más tiempo atrás, en esta lucha, pero por un sano juicio, vemos que 35 años venimos con esta misma gente, cuando yo era alférez teniente,
ya pasé a retiro, el país sigue igual, y es la misma gente que se recicla, está acá, me pasa acá, me pasa acá, estoy acá, ¿sí? El papá, el hijo, el sobrino, tal. Entonces, digo yo, por coherencia nomás, yo no voy a, el voto es secreto, se puede decir, pero yo descarto pues votar por toda esa gente. Y bueno, lo que se venga, como le repito, y para cerrar este punto es una oportunidad para el país. No que entre el profesor Castillo, no que entre el senderismo ni el terrorismo, porque yo sería un loco, pues, yo sería un enfermo, porque yo soy un soldado de la patria y vamos a permitir que otra gente que tome las armas que se vaya contra el propio Estado. Tanto nomás yo ni siquiera lo permitiría. Pero sí que entre, el que entre, y aún así, porque soy flexible y quiero mi país, si entra la señora Keiko, que entre. Si entra el señor profesor, que entre, pero que haga las cosas bien, deslinde con la corrupción y que haga los cambios necesarios. Uno tiene más posibilidad y tiene menos mochila que tiene que cargar, es cierto, es el profesor. Otra señora sí tiene una buena mochila, pero si el pueblo le elige, pues tenemos que velar su conducta y apoyar en el sentido positivo como peruanos. Y en el otro lado, de la misma manera. Sin embargo, para terminar ya este punto, lo único que necesita el país es gente honesta. Ni siquiera un ingeniero, un matemático, un filosófico, un astronauta, no. Un líder que sea honesto nada más, porque el Perú es un país rico y la gente lo hace. No necesita más. Pero si sube una persona que tiene compromisos, que está enganchado, que tiene acá al uniformado, tiene acá al fulano, al juez, al fiscal, a los otros que le van a exigir que responda por los temas que han hecho de manera, de repente, no tan apegada a la ley, ese nunca va a caminar y el país va a seguir hundiéndose. Gracias. Bueno, no sé qué opinión tenga de parte del doctor Chinchay, algo adicional de parte de usted. No le escucho bien, perdón. ¿De parte de usted algún comentario? No, simplemente creo que ya manifesté que efectivamente el tema de la corrupción es un tema muy difícil de poder acabar, la verdad, porque sobre todo las represalias. Y el día de hoy, si yo respaldo indirectamente a este partido, no lo conozco al profesor para nada, hay ciertos vínculos que me han acercado, pues yo me hago la siguiente pregunta, ¿no? A ver, si bien es cierto, el país está polarizado por una izquierda y una derecha, ¿quiénes son los que a mí durante todo este tiempo me han denunciado al Colegio de Abogados, me han querido hasta vincular con corrupción? ¿Quiénes son? Son los altos mandos de la Marina, que pertenecen a la derecha, pues. Pertenecen a la derecha. Entonces yo digo, yo toda la vida he sido aplastado, puntos señores, denunciándome, persiguiéndome. Entonces, si hay una puerta que se abre, ¿no? En este caso de la izquierda que llaman comunista, radical o que fuera, que yo le he pedido al profesor Castillo que se sincerice a través del contacto, vamos a ver qué esperamos, qué pasa pues, ¿no? ¿Qué pasa? Porque yo digo, el Perú tiene que ver un presidente que realmente lo cambie. Mire, yo soy profesional, yo tengo mi carrera como abogado, me considero un abogado exitoso, pero los que no tienen, porque mire, si yo no trabajo, o sea, como digo, ¿no? Sea la izquierda, la derecha, que cambien la Constitución del 93, del 79, si yo no trabajo, no como. Y si yo no como, como ejemplo, fue más jocosa, yo tengo 3 canes aquí en mi casa. Tengo que alimentarlos, comprarles su comida, bañarlos, llevarlos al veterinario, atenderlos y qué sé yo. Si yo no tuviera la capacidad económica para poder, digamos, tener esos gastos, entonces, ¿de dónde podría yo tener para poder pagar acá mi casa, mi carro? Mi esposa también trabaja, mi esposa me apoya. Y como les digo, cuanto más conflicto hay en un país, los abogados tenemos más trabajo. Así es. O sea, pase lo que pase, si hay conflictos, yo voy a tener trabajo. Y sobre todo, gracias a Dios que soy un abogado conocido, que las personas durante hace más de 10 años que tengo este portal, me recomiendan a muchas personas, muchas personas. Puede creer que yo soy abogado del caso Business Track. Es el caso más sonado,
Es el caso más importante de la historia judicial del Perú. 4.000 agraviados. 4.000 agraviados, ¿no? Que se le había interceptado el teléfono, los correos electrónicos, está involucrado Alan García, expresidentes, exministros, funcionarios, empresarios y qué sé yo. Entonces, como le digo, ese es un caso mediático. Fui abogado también del Víctor Ariza Mendoza, el caso de la Fuerza Aérea, pero lo hice con la idea de que él confiese que realmente había cometido, ¿no? Porque yo soy abogado penalista, pero siempre me gusta que las personas se acojan al derecho penal premial. En la medida que si tú has cometido un delito, ya para qué vamos a pelear en los tribunales. Acepta tu responsabilidad, que te rebajen la pena y se acabó, ¿no? Entonces, con el tiempo, yo soy autodidacta y me he dedicado en exclusiva a los temas de corrupción. He tenido casos muy importantes en la cual, como le digo, he asesorado empresas porque no se le va a demostrar su responsabilidad. Entonces, como le digo, el tema de la corrupción es bien fuerte, la verdad, es bien difícil. Uno tiene que estar tomando pastillas, tranquilizantes, a veces me viene una taquicardia porque digo tantas injusticias que se cometen. Entonces digo, ¿dónde apunta el Perú? ¿Cómo se puede cambiar? Hoy día hemos visto a Keiko Fujimori ayer en un meeting donde, señor, no se respetaban ni siquiera los 15 centímetros de distancia. Las personas estaban cara a cara. E inclusive pude ver a un niño que estaba en el lugar de su mamá. La señora dice, habla de las vacunas, voy a tener una tablet, el teléfono para cada uno, los voy a vacunar. Señora Keiko Fujimori, primero evite eso. Usted creo que lo primero que debe hacer es evitar que esa gente se aglomore, se junte, porque se está contagiando. Digo, para mí, lo veo que es una posición irresponsable por parte de la candidata. Lo mismo que también que el señor Pedro Castillo, que ayer le suspendieron un meeting, porque de igual forma no se estaban guardando los distanciamientos respectivos. A veces, entre ambos, hay una irresponsabilidad total. Digo, ¿dónde va a haber más camas UCI? Acá, como le digo, estamos en sálvate quien pueda. No hay camas UCI, y una cama UCI se está pagando alrededor, creo que de 25.000 soles por día en la clínica. Una gente pobre no va a tener para poder atenderse en una clínica. En los hospitales, como acabo de mencionar, ya hay una escasez total. Pero como digo, es producto de la corrupción, porque ningún gobierno le ha importado, le ha interesado abocarse en la infraestructura de los hospitales. Ninguno, para nada. Tal vez así que apenas, mire, acá en el Perú había, entre comillas, bajó la pandemia, en Europa estaban en la segunda ola, en el Hospital Naval, las carpas la dejaron ahí durmiendo, digamos, el dueño de los justos, no había absolutamente nadie. Y cuando vieron que la ola comenzó a entrar, ahí recién la activaron, cuando ha debido, ¿cómo se llama? Que continúe funcionando. Al subalterno le cobran hoy día, señores, para una prueba rápida. O sea, ahorita veo que no hay una cultura de prevención en la Marina para el tema del COVID, porque un subalterno, un retirado, le cobran 160 soles para hacer una prueba molecular. Y muchas personas no tienen la capacidad económica para poder pagar, ¿no? Entonces, esa es la situación que estamos atravesando actualmente. Gracias. Ok. Bueno, creo que hemos agotado todos los puntos de discusión. Desde ya nuestro agradecimiento eterno a la presencia, a nuestros invitados, así como la participación de Arturo Cárdenas de la ciudad de New Jersey. Y bueno, esperemos que toda la información que ha sido compartida por los expositores permita que el elector, el próximo 6 de junio, tome una decisión informada. Desde ya nuestra eterna gratitud y estamos a la orden para en un futuro poder contar con su participación nuevamente y así requerirse. A ustedes muy buenas tardes. Los despide Manuel Aroni desde la Dallas, Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Estamos. Bye, bye.